Buen día para todos. Por parte de la asignatura Riesgo Físico, a mi grupo, que es el número 6, que está conformado por María José Manrique González, Jamie Caterine Díaz Liscano, Jennifer Zambrano Gaviria y por mi persona Daisy Jampuesan, nos corresponde presentarles el tema de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces vamos a comenzar con la normativa, que según la resolución 482 del 2018 nos dice que por la cual se reglamenta el uso de equipos generados de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección personal. También tenemos la resolución 2400 y nos habla de la radiación ionizante y no ionizante. También tenemos la ley 9 de 1979, artículo 151, que nos dice que toda persona que posea o use equipos de materiales productores de radiaciones ionizantes debe tener licencia expedida por el Ministerio de Salud. También tenemos la Ley 9 de 1979, artículo 152, que nos dice: el Ministerio de Salud debe establecer las normas y reglamentaciones que se requieran para la protección de la salud y la seguridad de las personas contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Bueno, hablemos de la radiación ionizante. Las radiaciones ionizantes son tipos de radiaciones electromagnéticas o partículas subatómicas que tienen la energía suficiente para eliminar electrones de átomos o moléculas, creando así iones cargados. Estas radiaciones pueden tener efectos significativos en la materia biológica y pueden causar daños en las células y los tejidos. Los tipos de radiaciones ionizantes. Tenemos la radiación alfa o partícula alfa. Esta está compuesta por dos protones y dos neutrones y debido a su masa y carga eléctrica, estas partículas son menos penetrantes, pero pueden ser peligrosas si se inhalan o se ingieren. También tenemos la radiación beta o partícula beta, que son electrones negativos o positrones positivos, los cuales tienen una carga positiva y los positrones tienen una carga positiva. Son más penetrantes que las partículas alfa y pueden causar daño en los tejidos si se encuentran en contacto con ellos. También tenemos la radiación gamma. Son fotones de alta energía similar a los rayos X, pero más energéticos. Son altamente penetrantes y pueden atravesar materiales sólidos y tejidos. Debido a su capacidad para penetrar, pueden ser difíciles de detener o bloquear. La radiación X. Son similares a los rayos gamma, son fotones de alta energía que se producen en diversas situaciones como en tubos de rayos X y en procesos nucleares. También son altamente penetrantes. Y la radiación neutrónica. Son partículas subatómicas, neutronas, que se encuentran en los núcleos atómicos, son altamente penetrantes y pueden causar daños considerables en los tejidos biológicos debido a su capacidad para interactuar con los núcleos atómicos. Según la GTC 45, Guía Técnica Colombiana, nos dice que las radiaciones ionizantes son muy altas cuando su exposición frecuente es una o más veces por jornada o turno. La exposición alta son exposiciones regulares como una o más veces a la semana. La exposición media es ocasionalmente o vecindad. Y la baja rara vez o casi nunca sucede la exposición. Como nota podemos decir que la GTC 45 nos dice: cuando se tenga sospechas de que hay exposición a un agente altamente radioactivo en la labor desempeñada, necesariamente tendrá que hacerse mediciones para determinar el nivel de exposición en frecuencia al TLB correspondientes, sin dejar de valorar cualitativamente mientras obtiene las dimensiones, teniendo en cuenta criterios como riesgos presentes en el trabajo similares. Información
de entes especializados. Medidores para la radiación. Pues es necesario un dosímetro, que es un instrumento que permite medir la dosis de la radiación ionizante. Existe gran variedad de dosímetros, por los que es importante seleccionar el más adecuado en función de la utilización que está prevista. Así, existen dosímetros personales o de área. Dosímetros personales. Se utilizan cuando es necesario medir la dosis recibida por una persona determinada. Existen distintos tipos de dosímetros personales, de sola tapa, de muñeca o anillo, utilizándose uno u otro dependiendo de la zona del cuerpo que pudiese recibir la radiación. Dosímetros de área. Se utiliza cuando no es necesario conocer la dosis recibida por una persona determinada, pero sí es necesario conocer la dosis recibida en lugares o puestos de trabajo. Bueno, para seguir hablando sobre los medidores, me presento. Soy María José Manrique González y vamos a explicar cómo se miden o qué materiales se necesitan para medir la radiación. Encontramos el dosímetro de pluma, denominado así por su tamaño y forma. La carga eléctrica y el voltaje de un condensador se reducen con la radiación ionizante. La dosis recibida desde que se haya cargado puede leerse a partir de la posición de un hilo metálico en una escala del dispositivo. El valor mostrado se puede reiniciar a cero con una nueva recarga. Estos dosímetros pueden registrar radiación gamma y de rayos X, así como radiaciones beta. Tenemos también el dosímetro de película. La película utilizada se enrojece en mayor o menor medida en función de la energía, en este caso la radiación que recibe. La placa en la que se pone la película cuenta con diferentes filtros destinados a ampliar la sensibilidad y para poder diferenciar radiaciones fuertes y débiles. Una vez que la radiación se ha impresionado la película, la medida se realiza comparando los tonos negros con otras películas sometidas a diferentes radiaciones, es por decirlo así como un patrón. También tenemos los dosímetros termoluminiscentes. En determinados cristales, la radiación de rayos X o de rayos gamma motiva cambios microscópicos que resultan en luz visible cuando se libera la energía de radiación absorbida al calentar el cristal. La dosis se calcula a partir de la cantidad de luz emitida. También encontramos el dosímetro digital. Este sirve de sensores electrónicos y procesamientos de señales y muestra la dosis de radiación pues recibida en una pantalla, mayoritariamente en USB. Estos dispositivos se pueden configurar de forma que si se alcanza un nivel determinado se emita una señal, como por ejemplo la acústica. Aquí podemos pues ver los dosímetros de pluma, los dosímetros de película y pues podemos ver el dosímetro termoluminiscente. Bueno, asimismo, las magnitudes y unidades de medida de las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son invisibles, silenciosas, inoloras, insípidas y no pueden tocarse. En definitiva, no podemos detectarlas con nuestros sentidos. Sin embargo, se puede detectar y medir por distintos procedimientos como se describe más adelante. Precisamente la necesidad de su cuantificación está derivada de la producción de una serie de efectos nocivos sobre los organismos vivos. Hace mucho tiempo que se sabe que la dosis altas de radiación ionizante puede causar lesiones en los tejidos humanos, ya que a los 6 meses del descubrimiento de los rayos X por Roentgen en 1895, se describieron los primeros efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Las magnitudes y sus correspondientes unidades más utilizadas para medir las radiaciones ionizantes y los compuestos radiactivos son, aquí podemos ver esta tablita, podemos ver la magnitud
que es la actividad, la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. En proceso físico medido, pues en actividad tenemos la desintegración nuclear. En la dosis encontramos la energía depositada. En la dosis equivalente encontramos el efecto biológico y en la dosis efectiva los riesgos. Las unidades, pues podemos ver cómo se miden estos valores de medidas ionizantes. En algunos entornos laborales donde tenemos como la exposición a radiación, tenemos lo siguiente. Se usa pues en algunos entornos de trabajo como las instalaciones de salud, de atención de salud, instituciones de investigación, viajes aéreos, control de rayos X, de equipajes, construcción, reacciones nucleares e instalaciones de apoyo nuclear, industria de transporte e instalaciones de producción de armas nucleares, por nombrar algunos, ¿sí? O sea, nos quedan como un poquito más. En un entorno de trabajo médico, las máquinas de rayos X pueden producir radiación ionizante. La exposición a la radiación ionizante también podría ocurrir con el uso de isótopos radioactivos radionucleidos y máquinas de radioterapia, por ejemplo. Ayudar en procedimientos de fluoroscopia y en laboratorios de catecismo nuclear. Esta hoja informativa se enfoca en la exposición a rayos X por trabajar con o cerca de máquinas con rayos X. Digamos que hay unos límites establecidos para estar en este tipo de lugares. La mayoría de los lugares de trabajo tendrán una responsabilidad de proteger radiológicamente que puede mantener al personal actualizado sobre los límites actuales del lugar de trabajo para su labor, ¿no? En general, el límite ocupacional para la exposición a radiación ionizante de todo el cuerpo es de 5 REMS, 5 rads, 50 mSv por año. También hay regulaciones para partes específicas del cuerpo, medidas por trimestre calendario de 3 meses. Algunas agencias reguladoras han establecido límites para un embrión o feto, bebé por nacer. Algunas de estas agencias recomiendan que un bebé por nacer no debe recibir más de 500 milirems, 500 milirads, 0.5 rads o 0,5 rems o 5 mSv durante todo el embarazo. Algunas agencias pueden tener diferentes directrices en cuanto a los meses de gestación, un mes durante un embarazo. La recomendación, pues digamos que de algunas agencias reguladoras es que la exposición no debe ser superior a 0,5 mSv, 50 milirem, 0,05 rem, 50 milirads o 0,05 rads en cualquier momento. También pues encontramos algunas enfermedades. En estas vemos pues cuando se superan las medidas determinadas, podemos ver que podemos tener quemaduras cutáneas, síndrome de irritación aguda. Las dosis bajas de radiación ionizante pueden aumentar el riesgo de efectos a largo plazo, tales como el cáncer. Bueno, hablando de los EPP, pues tenemos lo que son los guantes plomados, la bata de bioseguridad, encontramos también gafas plomadas, protección auditiva, esto se usa solo en caso de sonidos fuertes, y pues también tenemos la protección respiratoria. Algunas medidas para evitar este tipo de riesgo es mantenga el tiempo de exposición lo más corto posible, maximice la distancia de la fuente de exposición, protéjase de las fuentes de exposición al usar un equipo de protección personal apropiado como guantes de plomo y delantales. B. Ubicarse a la distancia apropiada de la máquina o estar fuera de la habitación o detrás de las paredes protectoras apropiadas. Y C. Pues no estar de pie en línea directa desde la fuente del haz de una máquina. Use la insignia de personal de vigilancia radiológica, que es el dosímetro, cualquiera de los que pues ya le hemos comentado, proporcionada por su empleado.
Verifique que si el equipo se inspecciona según lo requerido, incluyendo máquinas y equipos de protección como delantales de plomo. Guarde los delantales de plomo colgándolos correctamente en una percha aprobada, no los doble ni los arrugue. En situaciones extremas en las que no pueda evitar estar en la sala mientras se toman las radiografías, utilice un escudo móvil o lleve un delantal protector de plomo, preferiblemente de 0,5 milímetros, pero no menos de 0,25 milímetros, que envuelva con cobertura total el abdomen junto con gafas de plomo, guantes y escudos. Mi nombre es Jennifer Zambrano y en compañía de mi compañera Jamie Díaz vamos a hablar hoy de la radiación no ionizante. ¿Qué es la radiación no ionizante? Se considera radiación no ionizante al tipo de radiación de baja energía que no tiene suficiente energía como para eliminar un electrón, una partícula negativa, de un átomo o molécula. De esta manera, sus efectos sobre la salud son bastante distintos a las radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son los tipos de radiación no ionizante? Las radiaciones no ionizantes las dividiremos en campos electromagnéticos, CMM, CEM, que es la abreviatura, y radiaciones ópticas, que es RO. A las primeras les será la aplicación del RD 299 del 2016 del 22 de julio sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, y a los segundos el RD de la 486 del 2010 del 23 de abril sobre la protección de salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. Otro de los tipos de radiación son las ondas magnéticas de muy baja frecuencia, las LF. El intervalo de frecuencias es de 3 a 30 kilohercios. Algunas máquinas de soldadura por inducción las tienen. Ondas electromagnéticas de radiofrecuencia, las RF. El intervalo de frecuencias de 30 kilohercios o 1 gigahercio. Ondas de radio y televisión, soldadura de plásticos, etc. Las otras son los microondas MO, ondas electromagnéticas entre 1 y 300 gigahercios, hornos de microondas, telefonía móvil y otras, y etcétera, digamos algo muy parecido a eso. Infrarrojos IR, ondas electromagnéticas entre 300 gigahercios y 385 terahercios, lámparas de infrarrojos, material candente y otras cosas. ¿Qué otros tipos de radiación hay? Luz visible, las ondas electromagnéticas entre 385 terahercios y 750 terahercios. Eso quiere decir la iluminación. La radiación ultravioleta, la UV, son las radiaciones no ionizantes de mayor energía. Oscila entre valores de 800 terahercios y 30.000 terahercios. Lámparas de vapor de mercurio, lámparas de detección de taras, lámparas de insolación industrial. Estas marcan el límite con las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ópticas son radiaciones no ionizantes, es decir, no poseen suficiente energía para provocar ionización. La energía puesta en juego de los procesos de absorción y emisión es menor que en este caso que las radiaciones ionizantes y mayor que en los otros campos magnéticos. Por tanto, dentro del espectro electromagnético ocupan la zona comprendida entre los rayos X y los microondas. ¿Cuáles son los efectos de salud por la radiación no ionizante? Algunos de estos son los efectos biofísicos directos. Estos efectos afectan al cuerpo humano causando directamente por su presencia campos electromagnéticos. Entre ellos son unos efectos térmicos como el calentamiento de los tejidos por la absorción de energía procedente a campos electromagnéticos, la exposición a las personas a campos de frecuencias superiores a 100 kilohercios causan calentamientos a través de la absorción de energía.
Nuestro organismo necesita mantener la temperatura interna dentro de un estrecho margen de oscilación entre 36 y 37 centímetros. Para garantizar el correcto funcionamiento de las funciones vitales, un adulto sano suele ser capaz de mantener un equilibrio térmico frente a ganancias y pérdidas de calor, gracias a los mecanismos fisiológicos de termorregulación. Sin embargo, si el ritmo al que se absorbe la energía es demasiado alta, estos mecanismos no pueden ser suficientes, lo que daría lugar a un aumento de temperatura corporal, que pues es la fiebre. Este incremento de la temperatura corporal se distribuye irregularmente en el interior del organismo, estableciendo gradientes térmicos. Cuando la exposición no es uniforme, la energía solo se absorberá en ciertas zonas del cuerpo, como las manos y las muñecas. En esta situación, la energía absorbida queda concentrada en una masa de tejido mucho menor. Además, si los órganos afectados cuentan con una vascularización pobre, como los ojos y los testículos, serán más susceptibles al daño térmico. Por ello, las lesiones más importantes se localizan en el cristalino y consisten en opacidades. Otro de los efectos son los efectos no térmicos, como la estimulación de los músculos, de los nervios o de los órganos sensoriales. Estos efectos podrían ser perjudiciales para la salud física y mental de los trabajadores expuestos. Además, la estimulación de los órganos sensoriales podría dar lugar a síntomas transitorios como vértigo o fosfenos retinianos. Estos efectos podrían provocar molestias temporales, alterar el conocimiento y otras funciones cerebrales o musculares, y por tanto podrían repercutir en la capacidad del trabajador para trabajar de manera segura. En definitiva, podría suponer riesgos para su seguridad. Entre los trastornos que se producen en forma transitoria pueden encontrarse las percepciones sensoriales producidas por campos magnéticos variables en el tiempo, los efectos en el funcionamiento del sistema nervioso central en la cabeza debido a campos magnéticos variables en el tiempo, los efectos de campo magnético estático como vértigo y náuseas. Otro de los efectos son las corrientes en las extremidades. Efectos indirectos, estos efectos son causados por la presencia de un objeto en un campo electromagnético que puede entrañar un riesgo para la salud y la seguridad, como interferencias con los equipos y dispositivos médicos, incluidos los marcapasos, cardíacos y otros dispositivos médicos implantados o llevados en el cuerpo. Riesgos de proyección de objetos ferromagnéticos en campos magnéticos estáticos, también la activación de dispositivos electroexplosivos o detonadores. También podemos ver incendios y explosiones resultantes en la ignición de materiales inflamables mediante chispas causadas por campos inducidos, corrientes de contacto o descarga en forma de chispa. Alguna de las otras pues existen muchos efectos en la salud por la radiación no ionizante y cuando las personas están en reposo, los campos magnéticos estáticos no tienen consecuencias, salvo que la intensidad del campo sea muy elevada. En este caso se podría producir alteraciones de la función cardíaca o cerebral. También se han descrito alteraciones de la circulación sanguínea en las extremidades que produce una sensación de hormigueo similar a cuando se duerme una mano o un pie. Existen algunas aplicaciones en los campos estáticos en las que los trabajadores deben permanecer o acceder total o parcialmente cerca del núcleo de imanes de gran potencia. Para estos casos se han establecido otros límites que aplican solo en la exposición de las extremidades o condiciones del trabajo controladas. Se debe entender por condiciones controladas aquellas condiciones de trabajo en las que la intensidad del campo sea conocida y sea estable. Se hayan tomado las correspondientes medidas preventivas para el control de los movimientos, los trabajadores hayan sido informados y formados para trabajar las condiciones de seguridad. Mi nombre es Jamie Díaz, yo les voy a hablar sobre las fuentes de radiación no ionizante. Encontramos que vienen de origen de campos eléctricos y magnéticos y también radiación ultravioleta.
Los campos electromagnéticos están presentes de manera habitual en el mundo que nos rodea. Los más conocidos son los de origen natural, como el campo magnético terrestre o los campos eléctricos que se producen en la atmósfera durante una tormenta. Los campos eléctricos estáticos son toda carga eléctrica que crea a su alrededor un campo eléctrico cuya intensidad definimos con el símbolo de E. F es la fuerza eléctrica de la fuente y Q es la carga a la que se aplica la fuerza. Los campos magnéticos estáticos son producidos por imanes permanentes o por corrientes eléctricas continuas, es decir, por cargas en movimiento. Se caracterizan por permanecer constantes en el tiempo. También se disminuyen rápidamente cuando aumenta la distancia. Encontramos las fuentes de radiación ultravioleta. Estas están presentes en la luz del sol. Los trabajadores pueden encontrarse con la radiación ultravioleta en una gran variedad de puestos de trabajo. Ya digamos cuando su exposición es al aire libre la mayoría del tiempo. Normalmente esta es invisible y solo se detecta por el resplandor de materiales que producen fluorescencia al ser iluminados con radiación ultravioleta. La luz solar es la mayor exposición de origen profesional a la radiación ultravioleta. La experimentan quienes trabajan al aire libre bajo la luz del sol. La energía de la radiación solar se encuentra muy atenuada por la capa de ozono de la Tierra, que limita la radiación ultravioleta terrestre a longitudes de onda superiores a 290 a 295 nanómetros. La energía de los rayos de corta longitud de onda de radiación ultravioleta B son los más peligrosos de la luz solar. Depende considerablemente de la trayectoria oblicua en la atmósfera y varía en la estación y hora del día. Vamos a encontrar las fuentes artificiales. Entre las fuentes artificiales más importantes de exposición humana están las siguientes, como lo son la soldadura al arco industrial. Estas se utilizan en las personas que trabajan con soldadura. Cuando su exposición es constante, los niveles de radiación ultravioleta en torno al equipo son muy altos y pueden producir lesiones oculares y cutáneas graves en un tiempo de 3 a 10 minutos de exposición y a distancias visuales muy cortas, a muy pocos metros. La protección de los ojos y la piel es obligatoria. Seguimos con las lámparas de luz negra. Estas se utilizan para pruebas no destructivas con polvos fluorescentes para la autenticación de billetes de bancos y documentación. Esta no plantea ningún riesgo de exposición considerable para los seres humanos, excepto en ciertos casos para la piel fotosensible. El tratamiento médico. Estas utilizan bastante las lámparas de radiación ultravioleta para diversos fines, ya son de diagnóstico. Las lámparas ultravioleta de radiación ultravioleta germinicidas, estas utilizan longitudes de onda en el intervalo de 250 a 265 nanómetros. Es la más eficaz para la esterilización y desinfección. Se utilizan en hospitales para poder combatir la infección por tuberculosis y también en el interior de las cabinas microbiológicas de seguridad para inactivar los microorganismos del aire y de las superficies. Es esencial una instalación adecuada de las mismas y el uso de protección ocular. También lo encontramos en el bronceado cosmético. Esta se aplica para las cámaras solares en donde los clientes pueden broncearse, y el uso de medios de protección ocular, tales como las gafas de seguridad o gafas de sol, debería ser obligatoria para el cliente, y dependiendo de la exposición del establecimiento, incluso el personal puede necesitar utilizar protección ocular. Encontramos el alumbrado general. Las lámparas fluorescentes son de uso habitual en el lugar de trabajo y también en el entorno. Estas las encontramos en casi todos lados. Estas lámparas emiten pequeñas cantidades de radiación ultravioleta y solo contribuyen a un pequeño porcentaje a la exposición anual de una persona.
A continuación les voy a hablar sobre las medidas preventivas. Las medidas de protección ante las radiaciones no ionizantes son sobre todo las siguientes. La maquinaria debe encenderse solamente durante el tiempo en que se va a usar. Se debe elegir la potencia más baja posible dentro del tratamiento. Limitar el tiempo de exposición a las radiaciones no ionizantes de los trabajadores calculando rotaciones. Control de la distancia de seguridad frente a la maquinaria que emite radiaciones no ionizantes. El uso de equipos de protección individual como gafas de seguridad para prevenir los daños derivados a esta. También debemos capacitar al personal de forma repetitiva y verbal y escrita sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. La formación en prevención de riesgos laborales para los trabajadores es esencial con el fin de que conozcan las medidas específicas de precaución cuando estén expuestas a las radiaciones no ionizantes. Colocar pantallas protectoras móviles o cortinas incombustibles alrededor de cada lugar de trabajo. Se debe garantizar la entrega de los elementos de protección personal. Se deben realizar exámenes periódicos, no mayor a 6 meses, en donde se realice un examen clínico general y exámenes complementarios. Por periodos de un máximo de 6 minutos se permitirá una exposición de los trabajadores a la radiación de radiofrecuencia hasta un valor de energía de 1 milivatio por hora y por centímetro cuadrado. Entonces, cuanto menos sea el tiempo que se esté cerca de una fuente de radiación, menor será la dosis recibida. A mayor distancia de una fuente, menor será la dosis recibida. Detrás de un blindaje, la dosis que recibe es menor. Por ende, los elementos de protección personal, digamos en el personal que trabaja con soldadura, deben utilizar máscara protectora. Esta, como lo muestra la imagen, tiene que tener unas medidas como lo son en la parte superior lateral de 19 centímetros y en la parte inferior lateral de 26 centímetros. También encontramos que las gafas oscuras o con cristales coloreados y los guantes de protección contra radiación ultravioleta. Nuestras referencias y muchas gracias.